Bien, em, hemos llevado dos clases de historia de Bolivia hasta el- la Guerra del Pacífico, ¿no? De ahí viene otro documento de Bolivia que vamos a llevar la siguiente clase. Vamos a empezar con la segunda parte de la historia de Bolivia. Hemos terminado ya todo esto de la primera historia de Bolivia, que es precisamente desde el inicio de la República, ¿no? Hemos hablado sobre los presidentes como el mariscal en Santa Cruz, proyecto confederado. Hemos hablado de la consolidación de la independencia con la batalla de Ingavi, en el cual Bolivian y Velasco son, digamos, ¿no?, catalogados como héroes en esa batalla donde terminan las intenciones anexionistas del Perú. Y también hemos hablado de las batallas internas, ¿no?, entre facciones militares, políticas. Hemos hablado de la batalla de Yamparaes, ayudando a Belsu a derrotar al gobierno de Velasco. Hemos hablado de las cosas personales de los presidentes que influyeron en la historia, ¿no? Hemos hablado del primer triunvirato de Bolivia, constituido por José María Chá, Ruperto Fernández y Manuel Antonio Sánchez. Hemos hablado de la masacre de Plácido Yáñez en 1861. Hemos hablado del gobierno de Linares también, del gobierno de Melgarejo. Hemos hablado también de los pactos, de las relaciones de Chile con Bolivia, ¿no? Eh, el primer tratado, ¿no?, de límites entre Bolivia y Chile, que ocurrió en 1866. Hemos hablado de eso también. Hemos hablado del gobierno de Agustín Morales, de Tomás Frías, del gobierno breve de Bolivian Court. Eh, Hacemos también referencia a lo que es el segundo tratado de límites entre Bolivia y Chile, que se había dado en 1874, ¿no? Y un protocolo complementario, ¿verdad? Luego hemos descrito políticamente, ¿no?, la visión que tiene el autor de la obra, que es el señor Carlos de Mesa, acerca de cómo, ¿no?, fue la guerra del Pacífico. Hemos hablado también de la situación, ¿no?, de la economía, ¿no?, de Bolivia. ¿Por qué, no? En este caso, Chile quiso invadir el territorio boliviano, entonces lo hizo, pero ¿cuáles eran los cinco motivos principales, más que todo, no? Entonces hemos hablado de toda esa situación y ahora vamos a precisamente a contestar las 31 preguntas que tenemos, ¿ya? Todo esto hemos terminado hasta acá y empezamos aquí ya las 31 preguntas, y les voy a pedir por favor a los 6 participantes que están ahorita presentes, mientras van ingresando los demás, ¿no? Por favor, busquen un cuaderno con un lápiz, ¿ya? Porque vamos a hacer un examen de los conocimientos que ustedes tienen acerca de la historia que hemos llevado a cabo en las dos clases anteriores. Bien, son más, ¿no? Son más de dos, ¿verdad? Son, creo que como 3 clases anteriores que hemos llevado. Entonces ahora nos correspondería, pues entonces, eh, responder algunas preguntas para ver los conocimientos, ¿ya? Y esta vez sí que vamos a hacer de la siguiente forma, ¿ya? Vamos a anotar en el cuaderno las respuestas correctas que ustedes tengan, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta uno, si es que es el A, le ponen 1A o 2A o 1B, depende, ¿no? En este caso, ustedes eligen la respuesta que más consideren que es la más apropiada, ¿ya? Eligen la respuesta y yo aún no les voy a dar la respuesta, ¿no? La 2 igual, ¿no? Leen la 2, leemos, cualquier cosa les voy a explicar de esto. Y bueno, entonces responden también de la 2, responden de la 3, así van anotando en un cuaderno, ¿ya? O en sus celulares van anotando 1A, 2B, 3C, etcétera, etcétera, ya lo que ustedes vean. Entonces, una vez que terminemos las preguntas, yo voy a dar las respuestas y ustedes van a cotejar sus respuestas
con las respuestas verdaderas y van a ver cuántas después han hecho bien y cuántas han hecho mal. Y de esa forma vamos a sacar una especie de simulación de examen con nota, ¿no? No es nada totalmente vinculante, es totalmente una práctica que se hace para poder mejorar, ¿no?, el ejercicio de las respuestas, ¿ya? Por tanto, céntrese totalmente en relajados con las preguntas, contesten de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿ya? Y luego vamos a hacer esa pequeña dinámica donde vamos a darles una fórmula de las reglas de tres para que puedan averiguar cuánto es su nota sobre 100, ¿ya? Entonces, a eso vamos a hacer ahora. Bien, empezamos entonces por la primera pregunta. Como dice, pues acaso hay preguntas más largas, ¿no? Y otras preguntas más cortas, ¿ya? Eh, Primera pregunta, alguien me decía, ¿no? Vamos a terminar a las 9 de la noche, ¿ya? Y pueden también participar los que gusten, ¿no? Por el chat, pero preferiría que anoten, ¿no? Y luego participamos también con el chat, no hay problema, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos una respuesta. Muy bien, Oliver, gracias Oliver, 1-6. Muy bien, leemos la pregunta primeramente, ¿ya? Dice, ¿la Guerra del Pacífico se realizó en qué siglo? ¿En el siglo XVI, en el siglo XX, en el siglo XIX o en el siglo XVIII? ¿No? Entonces, ustedes van respondiendo, ya anótense en su cuadernito, ya anótense en su cuadernito, y de acuerdo a eso, que ustedes están anotando en el cuaderno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Ya? Y voy a ir explicando porque como tenemos esta dinámica, pero no es totalmente un examen, ¿no? Simplemente es una simulación de examen. La dinámica consiste en que ustedes participen, lean con calma, ¿no? Y a pesar de que no, en el examen no van a tener aproximadamente un promedio de 4 o 3 minutos y medio por pregunta para responder, que sería, digamos, lo más cauto que podamos emplear ahorita, pero hay preguntas que son fáciles y que son cortas, pero hay otras preguntas que son largas. Entonces nos dedicaremos a gastar más tiempo en las preguntas largas, ¿ya? Muy bien, ya han respondido la 1, ¿no, verdad? Entonces ustedes anótense, por favor, ¿ya? Pregunta número 2 dice, los dos objetivos fundamentales del mariscal de Cepita fueron, ustedes saben que el mariscal de Cepita lo llamaban así los peruanos, ¿no? Para el lado peruano lo llamaban mariscal de Cepita. Nosotros lo conocemos como el mariscal de Santa Cruz. Dice, ¿no? ¿Cuáles eran los dos objetivos fundamentales del mariscal? A, crear una base legal y constitucional para el ejercicio del poder en los primeros años de la República. B, la consolidación y fortalecimiento del país y hacer posible la confederación entre Bolivia y Perú. C, disuadir a su archirrival Agustín Gamaza de invadir Bolivia con su ejército y sentarlo a negociar. O D, proclamar una nueva construcción ideal del sueño bolivariano en base a las políticas de la Gran Colombia. Muy bien. Entonces, para responder esto, tenemos que haber estudiado y conocido lo que, ¿no?, lo que hemos leído, lo que hemos llevado a cabo en las últimas dos clases, y les voy a recalcar nuevamente, ¿no? El PDF les voy a pasar hoy mismo a los dos grupos, a los dos turnos, para que puedan tener el PDF, ¿ya? Incluyendo las respuestas, no hay problema, ¿ya? Muy bien, entonces, analizamos la pregunta, ¿no? Tenemos 4 opciones y ustedes elijan cuál es la opción que consideren que es la más adecuada, según lo que hemos visto o lo que ustedes conocen, ¿no ve? ¿Ya han elegido de la 2? O todavía les voy a dar un poquito más de tiempo, ¿no? No hay problema, no hay tanta prisa, pero tampoco vamos a estar, digamos, deteniéndonos mucho tiempo en este tipo de preguntas. En las más largas sí, quizás, ¿ya? Muy bien, ya han respondido entonces, ¿no ven? La pregunta número 2, ya han elegido su respuesta favorita. Entonces, vamos a pasar a la tercera pregunta. Si me dice alguien por chat, un momentito, por favor, pasamos, volvemos ya a la diapositiva, no hay problema, ¿ya? Muy bien. En esas circunstancias dice la pregunta 3, ¿no? Santa Cruz hizo realidad el sueño de su vida. Estamos hablando del mariscal de Santa Cruz, ¿no? El mariscal de Cepita fue el único gobernante sudamericano que logró aplicar un proyecto integracionista. Se basaba en un pasado común, raíces históricas y culturales que se remontaban al periodo prehispánico, pre-inca e inca. Ya, ahí tenemos, ¿no?, como el autor del libro de Historia de Bolivia, de Mesa, ¿no?, dice que hay, en este caso, ¿no?, hay un fundamento histórico, ¿no?, la cual emplea el mariscal de Cepita para integrar
a las dos naciones, ¿no? En ese entonces era Perú, el Bajo Perú y Bolivia. Pero Perú estaba un poco, no estaba dividido en sí, pero lo que hizo el mariscal fue dividir la confederación, ¿no? O sea, el Perú en un estado norperuano, estado surperuano, para mejorar la administración de las regiones, ¿verdad? No es que el mariscal Santa Cruz, como dijo algún político de ese entonces, estaba dividiendo al Perú, ¿no? Simplemente eran tres estados confederados, ¿no? Es decir, ningún estado sometía a ninguno, eran estados autónomos. Bien, entonces, esa era también la visión y el fundamento, ¿no? Del mariscal sobre, en este caso, la unión de ambos países, no una anexión, que es lo muy distinto a decir una anexión de territorio a una confederación, que es totalmente distinto, ¿no ven? Muy bien. Ahí tienen las opciones. El Tahuantinsuyo, el origen mítico del imperio en el Titicaca. C, la destitución del imperio inca. De todas las opciones. Muy bien. Entonces tenemos cuatro opciones y especialmente la D dice, son todas, ¿no? Entonces ustedes vayan analizando la pregunta. ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Será la C? ¿O será la D? Si no entienden la pregunta, pues me avisan por chat o por micrófono, me dicen, disculpe, pues puede explicar la pregunta, yo les voy a explicar, ¿ya? Entonces ya han anotado, supuestamente todos. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4. Dice, fecha de la ratificación decisiva del Pacto Confederado de Santa Cruz. Aquí tal vez muchos de ustedes, ¿no?, necesiten una explicación de la pregunta, por si acaso, ¿no? Cuando todo lo que habla de Santa Cruz y el Pacto Confederado se hace referencia a la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Entonces, para que exista esta entidad compuesta por tres, digamos, ¿no?, estados, así podemos decir, el estado norperuano, surperuano y Bolivia, ha tenido que haber un pacto que ha tenido que ratificarse en sentido de que había mucha oposición política y militar a este proyecto de Mágica Santa Cruz. Entonces, ha habido una fecha de la ratificación decisiva del Pacto Confederado de Santa Cruz, ¿no? ¿Qué fecha es esta? Por si acaso también no me voy a cansar de recalcarles, ¿ya? En las preguntas de exámenes de ingreso a los normales de Bolivia, les van a dar a ustedes muy duro con las fechas, porque es importante que ustedes aprendan, no se memoricen las fechas, por favor, ¿no? Aprendan las fechas, ¿ya? Eso siempre, no me voy a cansar de recalcarles, ¿no? Una cosa es memorizarse las fechas, cosa que no te recomiendo porque te vas a memorizar y el día de mañana te vas a olvidar, ¿no? Porque la memoria a corto plazo es la que utilizamos para así fechas, pero después como no nos interesa nos olvidamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle un sentido a tu aprendizaje, ¿no? Darle una importancia a lo que estás aprendiendo para que esto se grabe en tu memoria a largo plazo, donde tú guardas la fecha de tu nacimiento, la fecha del cumpleaños de tu enamorada, de tu enamorado. En esa, en esa memoria tenemos que depositar los conocimientos, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no?, la fecha de la ratificación decisiva del Pacto Confederado de Santa Cruz. ¿Qué fecha fue? A, 28 de octubre de 1836, B, 14 de marzo de 1837, C, 28 de enero de 1839 y D, 26 de septiembre de 1836. Todas estas fechas están en base a lo que nosotros hemos avanzado, ¿no? Por eso, como que algunos tal vez se han olvidado, es momento de poder acordarse. Si te equivocas, bien por ti, te felicito si te equivocas, porque así también equivocamos nos aprendemos. Y si le has acertado, pues felicidades también, ¿no? Entonces ahí está, ¿ya? Responda la pregunta número 4, anótense en sus celulares o en sus cuadernitos, para luego vamos a ir haciendo el cotejo con las respuestas verdaderas, ¿ya? Muy bien. Seguramente ya lo han hecho, ya les he dicho, ¿no? Si es que pasamos a las 5 y alguien todavía quiere analizar la pregunta, pues volvemos a la pregunta, a la anterior diapositiva, ¿ya? Muy bien. Tienen el chat y tienen el micrófono. Cualquiera pueden utilizar, ¿ya? Muy bien, somos poquitos por si acaso, ¿no? Somos apenas en 9 personas y así que no hay problema, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos un chat. Ya, muy bien, Oliver también ya ha respondido. Gracias, Oliver. Muy bien. Pregunta número 5. El censo de 1845 estableció una población de 1.378.896 habitantes, la inmensa mayoría asentados
a más de 2.500 metros de altura en las zonas del altiplano y los valles. Bien, aquí tenemos una situación, ¿no? Que antes de este censo hubieron otros censos, especialmente el de Mariscal de Santa Cruz, ¿no? Que realizó los primeros censos, pero ese primer censo que se realizó durante el gobierno de Mariscal Santa Cruz fue totalmente muy, digamos, falto de recursos, falto de datos verdaderos, fue prácticamente un experimento inicial, ¿no? Censos que no dieron un resultado totalmente legítimo, ¿no? Pero este tercer censo creo que es este, ¿no? O el cuarto, ¿ya? Vamos a tener una clase, por si acaso, aparte de la historia de los censos, ¿ya? Bien, este censo que dio como resultado que en Bolivia en 1845 existían 1.378.896 habitantes, ¿no? Establecía que la zona de desarrollo más, digamos, más, no vamos a decir más próspera, ¿no? Porque había prosperidad, pero no mucho. Es decir, la zona más importante en esa época era la zona occidental. O sea, dice aquí el altiplano y los valles. ¿Qué ciudades? Potosí, La Paz, Oruro y valles como Sucre y Cochabamba, ¿no? Entonces, ahí estaba casi la mayor parte de esta población que se estableció en 1845 como más de 1.300.000 habitantes, ¿no ve? Es decir, que la zona de los llanos, donde está Santa Cruz, ha sido una zona inhóspita, deshabitada en esas épocas, ¿no? Pero qué es raro, ¿no? Ahora actualmente, alguien puede decir cuál es la ciudad más poblada de Bolivia. ¿Será La Paz? ¿Será El Alto? ¿Será Cochabamba? ¿Será Santa Cruz? O tal vez Potosí, no sé, alguien me puede decir por el chat, si alguien conoce, ¿ya? ¿Cuál es la ciudad más poblada? Si es que alguien tiene los datos ya del último censo, ahí podemos ver, ¿no ve? Pero parece que no necesitamos tanto ver los datos del censo, o sea, para saber cuál es la ciudad con más población en Bolivia actualmente, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que nos pide la pregunta acá, en la pregunta número 5 nos dice, ¿durante qué presidencia se realizó este censo de 1845? Y ustedes si conocen los años y saben los años y en ese año, qué presidente estaba, va a ser una, digamos, una carta bajo la manga para ustedes, una facilidad para que puedan responder las preguntas, ¿verdad? Entonces, si saben, muchos tal vez van a saber, ya deben saber cuáles en este caso, ¿no? Ojo con los que están consultando el Internet, no se vale, ¿ya? Simplemente hagan de lo que han aprendido, porque es una prueba de aprendizaje de lo que hemos llevado, ¿ya? Muy bien, gracias, Oliver. Ahí está, Oliver también nos está respondiendo. Muy bien, entonces, ahí está eh, la respuesta. Ahora vamos a la pregunta número 6. Batalla de Yamparaes. Hemos hablado también de la batalla de Yamparaes. ¿Ya? ¿En qué significaba esta batalla? Deslocamiento del ejército realista por parte de Ignacio Moto Méndez. B. Deslocamiento del ejército de Velasco por parte de los indios Yampara. C. Deslocamiento de Olañeta por parte de Medinaceli. O D. Deslocamiento de José Miguel de Velasco por parte de Belso. ¿Ya? Ahí tenemos las cuatro opciones y vayan analizando, ¿no? Vayan analizando las respuestas. No importa si se equivocan, les digo, ¿no? Pero participen, ¿ya? Participen si quieren. Muy bien. Analicen todo. Si hay alguna pregunta, me dicen por el chat, me dicen una preguntita, ¿no ven? Muy bien. Perfecto, ahí está, entonces. Vamos a pasar a la siguiente, supongo, ¿no ve? ¿Ya está? Muy bien. Pregunta número 7. Dice, sus medidas fueron aranceles contra la manufactura inglesa, leyes que prohibían a los extranjeros ejercer el comercio y creó monopolios de producción estatal. ¿Ya? Ahora, para que se responda esta pregunta, ¿qué significa arancel? Si alguien sabe, me avisa también en el chat, ¿ya? Pero yo les voy a explicar, ¿ya? Un tributo, un impuesto que se paga a los productos que se importan a Bolivia del exterior, tienen que pagar un derecho aduanero, es un arancel establecido en un gravamen. Ahora actualmente se establece un gravamen, ¿no? Pero antes seguramente también, pero no con la rigurosidad que se aplica actualmente, ¿no ve? En este caso, ese es un arancel, es una tarifa de pago por la importación de productos del extranjero a nuestro país. Eso es un arancel, ¿no?
Entonces, dice, sus medidas fueron aranceles contra la manufactura inglesa, ¿ya? Que puso, en este caso, impuestos o pagos contra especialmente la manufactura inglesa, que consistía más que todo en telas, ¿ya? Habían algunos, no habían muchos ingleses aquí en nuestro país, llegaron a apenas unos 15, creo, ¿no? Y esos 15 vinieron y pusieron especialmente en La Paz, en la calle Comercio, se pusieron habían unos 4 o 5 negocios de tela inglesa. Ahora, ¿por qué la tela inglesa, no? En esa época, porque todos los militares, los abogados, las personas civiles de prestigio, todos utilizaban, ¿no? Trajes, es decir, como ternos, trajes elaborados en Inglaterra o, en este caso, elaborados con artesanos acá que eran principalmente judíos, ¿no? Los primeros sastres que elaboraban los trajes a medida, y especialmente que no vinieron tanto ingleses, sino fueron judíos, ¿no? De Inglaterra, a nos llamar ingleses, ¿no? Prácticamente Inglaterra también no tuvo, digamos, ese auge económico con el mercantilismo gracias a los judíos, ¿no? En Inglaterra. Es decir, que decir inglés o judío en esa época era lo mismo casi porque eran judíos ingleses o simplemente judíos, ¿no? Que traían las telas a las ciudades para hacer este negocio de vestir elegantemente a las autoridades, ¿no? Entonces la tela era inglesa. Hasta ahora la tela inglesa, el casimir inglés, tiene su prestigio, ¿no ve? Entonces ahí está. ¿En qué pasó entonces? Este gobierno les puso aranceles para limitar el negocio porque a él no le gustaba que vinieran extranjeros a hacer comercio en nuestro país, ¿no? Por eso dice leyes que prohibían a los extranjeros ejercer el comercio y creó monopolios de producción estatal. Si bien en ese entonces era un poco, digamos, risueño porque la producción estatal era pues ínfimamente, digamos, inferior, ni siquiera había producción estatal, ¿no? Pero él quería motivar que el Estado sea el principal artífice y mediador de la economía con el comercio y en la explotación, ¿no? En la explotación o la extractiva que se llama la minería, ¿verdad? Bien, aquí están 4 opciones. Ahora nos está pidiendo la pregunta, dice, nos está pidiendo durante qué gobierno fue. ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Santa Cruz, Frías, Melgarejo o Belso? ¿No? Ahora respondan ustedes quién fue el que hizo estas medidas contra los comerciantes extranjeros, ¿no? Ahí está la respuesta. Pueden decirme ustedes. Entonces, anótense. Pregunta número 8, mientras van analizando esa, ya vamos a leer. Dice, a lo largo de su mandato, los intentos permanentes de su enemigo personal, el general Manuel Isidoro Belzu, por derrocarlo, culminaron en una escalada subversiva en 1847, que terminó en diciembre con el ingreso triunfal de Belzu a La Paz. Muy bien. Lo que nos está pidiendo es cuál fue ese gobierno que se posicionó, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo. Por si acaso leeremos bien, no ampliaremos nuestra inteligencia verbal para leer bien y entender lo que dice la pregunta, ¿verdad? En realidad es una narración, un fragmento que tiene una conclusión y esa tenemos que elegir cuál es, ¿no? Entonces, dice, a lo largo de su mandato, los intentos permanentes de su enemigo personal, el general Manuel Isidoro Belzu, por derrocarlo, culminaron en una escala subversiva en 1847, que terminó en diciembre con el ingreso triunfal de Belzu a La Paz. Los que dominen los años, pues ahorita ya están arreglados, porque ya saben quién fue, ¿no? ¿Quién fue que gobernó durante esa época, en ese año, 1847? Más o menos ubíquense. O quién sabe la secuencia de gobiernos que tuvimos desde la época republicana, también se van a dar cuenta fácilmente, ¿no? Pero les voy a comentar algo, ¿no? Todos los gobiernos de esa época y casi todos los gobiernos militares, incluso hasta nuestros días, han tenido esas rencillas entre ellos, ¿no? El famoso camarada era el enemigo más asesino porque le tenía envidia porque ocupaba la silla presidencial o un cargo alto en la presidencia. Entonces se iban derrocando unos a otros, ¿verdad? Pero el derrocamiento, por lo general, era, ¿no? Mandarles una carta o papeles, ¿no? Me estás haciendo mal gobierno, así que mañana es mejor que firmes tu renuncia, pues si no, yo voy a entrar al palacio y te voy a derrocar, voy a entrar con militares, ¿no ve? Y por miedo a otros o siempre por evitar problemas, firmaban su dimisión y entraban nuevo, ¿no ve? Es decir, de esa forma se gobernaba antes, ¿no?
de una forma tan francamente abierta y tan francamente, digo, ambiciosa por el poder, ¿no? Entonces, ahí tenemos eh, que en este caso también Perso tenía un enemigo personal que se hizo también, no solamente por el poder, sino también, ¿no? Eran enemigos por una situación muy personal que hemos comentado en este caso, en las diapositivas, si se acuerda muy bien, ¿no? Entonces, ya tienen la respuesta. Ya les digo, el año es importante que se aprendan, ¿ya? Es importante el año que se aprendan porque de acuerdo al año ya van a saber el contexto, las circunstancias de ese año, ¿no ve? Bien, si ya tienen la respuesta, voy a pasar a la pregunta número 9. Ya, les recuerdo que al final vamos a dar las respuestas, ¿ya? Muy bien. Por si acaso, si alguien se ha atrasado, me tiene que decir, por favor, volveremos a repasar la pregunta tal, número tanto, ¿ya? Y así vamos a volver. Bien, pregunta número 9 dice, entre comillas, dice, a partir de hoy Bolivia no existe para el Imperio Británico. Ya, todo lo que está entre comillas, ¿no? Es que alguien, una persona, una autoridad ilustre de esa época dijo algo, ¿no? Entonces, pero aquí no nos interesa quién dijo, nos interesa las circunstancias por las cuales se emanó de alguna autoridad importante esto lo que se dice aquí. A partir de hoy, Bolivia no existe para el Imperio Británico, ¿no ve? Bien, y precisamente estamos entrando ya a una secuencia de preguntas, ¿no? En realidad no es una secuencia porque son preguntas de este tipo, pero están combinadas con otro tipo de preguntas. Pero en este caso, este tipo de preguntas es típica en las preguntas de ingreso a las universidades, a la normal, a la NAPOL, a toda esa institución, ¿ve? Es decir, que nosotros tenemos que ver que las cuatro opciones son similares, pero no son iguales, vayan en algo. Y es por eso que muchos se rompen la cabeza contestando esto y le dan nomás a la suerte, a la monedita, ¿no? Y eso no vas a poder hacer ni siquiera en el examen cuando estés rindiendo eso, sino que te vamos a dar, ¿no? Más que todo, estrategias para que tú puedas, si bien no sabes muy bien el tema, para que tú puedas responder de una manera verdadera, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer primeramente y la técnica que empleamos es la más provechosa, ¿no? Leemos simplemente, a ver, la A, empezamos por la A. Dice, un incidente surgido por el encarcelamiento de un comerciante norteamericano provocó la intervención del cónsul representante de la Gran Bretaña, que fue expulsado del país. El móvil básico era en realidad la intransigente política proteccionista del gobierno, lo que provocó la ira del Imperio Británico. ¿Ya? Eso dice la A. Ahora, en base al inciso A, vamos a comparar cuál es la diferencia entre A y B. También pueden intervenir desde el chat y me dicen, ya, cuáles son las diferencias entre A y B. Por ejemplo, a ver, si leemos todo, ¿no? Dice, provocó la intervención del cónsul representante de la Gran Bretaña, dicen A. Y en el B dice, provocó la intervención del embajador de la Gran Bretaña, que fue expulsado del país, ¿no? Ya, ¿qué diferencia más hay entre A y B? A ver si colabórenme. A ver, el móvil básico era en realidad la injustificada, dice en el B, pero en el A dice la intransigente política, ¿no? Y dice la injustificada política, aquí dice en el B. Es la otra diferencia. Uno en el A dice intransigente y en el B dice injustificada política proteccionista del gobierno, lo que provocó la ira del Imperio Británico, ¿no? Entonces tenemos dos diferencias entre A y B. Primeramente, cónsul en A y B en B, embajador. Y en A tenemos, en este caso, intransigente y en B tenemos la injustificada, ¿no? Muy bien, ahí tenemos dos diferencias. Pero a ver, veremos entonces cómo podemos elegir. Tenemos que nomás ver el C. ¿Qué dice el C entonces? A ver, el C dice casi lo mismo. Dice, un incidente surgido por el encarcelamiento de un comerciante norteamericano provocó la intervención del embajador de la Gran Bretaña. ¿Ya? Entonces aquí, como el B, también dice embajador, solamente en el A dice cónsul, ¿no ve? Y en el D también dice embajador, ¿no? Dice que fue expulsado del país. El móvil básico era en realidad la intransigente, ahora está, digamos, alineándose con el A, ¿no? Ahí ya está complicándose porque ahora se está alineando con el A, porque en el A también dice intransigente y en el D también dice intransigente, ¿no? Política, dice, ¿no? Se repite lo mismo, proteccionista del gobierno,
lo que provocó la ira del gobierno británico. Ahora, aquí hay una diferencia, ¿no ve? Porque en el A dice lo que provocó la ira del Imperio Británico, en el B dice lo que provocó la ira del Imperio Británico también, pero en el C dice lo que provocó la ira del gobierno. En vez de decir imperio, dice gobierno británico. ¿No ve? Esa sería también la diferencia entre los dos anteriores. Bueno, hasta ahora no tenemos un favorito, ¿verdad? No tenemos ningún favorito. Muy bien, vamos entonces a la D. ¿Qué dice la D? Un incidente surgido por el encarcelamiento de un comerciante norteamericano. Hasta ahí las cuatro están igualitas, no cambia nada. Dice, provocó la intervención del embajador de la Gran Bretaña. Ahí está, ¿no? Eso, digamos, coincide con C, con B, pero no con A, ¿no? Que fue expulsado del país. El móvil básico era en realidad la intransigente, intransigente ahora está de acuerdo con A, con C y con D, política proteccionista del gobierno, lo que provocó la ira del Imperio Británico. ¿No? Ahí está. Entonces, ya tenemos, ¿no? Imperio dice en A, en C, pero en A, en B y en D, pero en C no dice imperio, sino dice gobierno, ¿verdad? Bien, ahí tenemos entonces, ya tenemos algunas pistas para poder elegir, ¿no? Sin conocer mucho, elegir cuál es la respuesta verdadera. Han tenido, están elaborando ya su respuesta. Muy bien, al final vamos a ir explicando ya esto también. Perfecto. Muy bien, una vez que ya han respondido, vamos a pasar a las 10 y al final vamos a dar la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Está anotado, ¿no? Por si acaso. Han anotado ya sus respuestas. Muy bien, a ver. Ya. Gracias, Oliver. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta número 10. Dice, esta es cortita, ¿no? Se declaró dictador en septiembre de 1858. Ubíquense en el año. Entonces ya tienen que saber los años, ¿verdad? Si no, tienen que aprenderse, ¿no? Los gobiernos, ¿ya? Apréndanse desde el primer hasta el último gobierno, ¿no? Los años, de qué año a qué año gobernó, ¿no? Bien. A, José María Linares. B, Jorge Córdoba. C, Mariano Melgarejo. D, Agustín Morales Hernández, ¿no? ¿Cuál de los cuatro es la respuesta verdadera? Así que anótense, ¿ya? Y ya nuevamente les voy a repetir la técnica, ¿no? El año, ¿ya? El año les va a ayudar bastante. Muy bien. Si respondan ya la número 10, ahora vamos, mientras tanto, vamos a ir pensando la 11, ¿ya? La 11 vamos pensando. Muy bien, gracias, Oliver. Ahí está la respuesta de Oliver. Muy bien. Pregunta número 11. Mientras la quina declinaba, la minería se fortalecía con el uso de las máquinas de vapor. Ubíquense también en esa parte, no solamente de la fecha del año, sino también de la circunstancia, ¿no? ¿En qué fecha la quina declinaba? ¿Ya? ¿Y en qué fecha la quina tenía su auge, ¿no? Pero vamos a explicar qué es la quina, ¿no? Es una corteza de un arbusto que se utilizaba y tenía propiedades medicinales, específicamente no sé, pero algo así como, por ejemplo, la insulina, no, perdón, ¿cómo se recuerda este medicamento? A ver si me haces de acuerdo lo que se pone para cuando tú tienes que eliminar una infección grave, ¿no? ¿Ya? Es una inyección fuerte, ¿no? Que se utilizaba en las épocas como un liquidcito para poder desinfectar de una manera totalmente, digamos, ¿no? Rápido cualquier infección en la salud, ¿no? ¿Ya? Dice, mientras la quina declinaba, ¿no? La minería se fortalecía con el uso de las máquinas de vapor. Es decir, que ha habido un auge de la quina, pero había una época en que ya empezaba su declive. Hemos explicado que la quina era un arbusto que se la han llevado a cultivar a otros países. Precisamente por esa razón es que el mercado local ya no era tan requerido, ¿no? Y entonces, en esa época también la minería se estaba empezando a fortalecer con el uso de las máquinas a vapor, que eran el último grito de la moda en esa época, ¿no? Como sea las vagonetas para sacar las minas y las rieles, ¿no? Dice caziles acá, pero eran rieles, ¿no? Eran como especie de trencitos de vagonetas donde sacaban, ¿no? Las rocas de minas, ¿no? Del interior mina, ¿verdad? Entonces, con una máquina de vapor incluso que podía expulsar o acelerar con fuerza la extracción de la minería, ¿no? También dice, comenzaban a consolidarse su gran poder económico los grandes mineros de la época, ¿ya?
Bueno, ¿cuáles serán esos? Entonces, lo que nos pide la pregunta es identificar cuáles serán esos mineros que se establecieron en ese gran poder económico, ¿no? A. Simón Patiño, Mauricio Hochil, Carlos Víctor Aramayo. B. Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y José Avelino Aramayo. C. Mauricio Aramayo, Avelino Signani. D. Simón Iturri Patiño, Esteban Arce. Muy bien, ahí tenemos entonces las cuatro opciones. Recuerden que una sola es la verdadera, ¿ya? Una sola es la verdadera. Muy bien. Entonces, si no entienden la pregunta, pues vamos a ir entonces explicando un poquito. ¿Está bien claro todo? ¿Sí? Obviamente no me digan cuál es la respuesta, ¿no? Porque ustedes tienen que responder, ¿ya? Muy bien, gracias. A ver, ya, nuevamente, gracias, Oliver. Sí, gracias, Oliver. Está muy bien. Muy bien. Ahora vamos a la pregunta número 12. 12. En 1857 se descubrieron los primeros depósitos de qué. Este tipo de preguntas no se ha hecho últimamente en los exámenes normal. Se llaman preguntas de complementación, porque tienes que complementar los puntos suspensivos con A, B, C o D. ¿No ve? Muy bien. Dice, en 1857 se descubrieron los primeros depósitos de qué en el litoral y comenzó el crecimiento demográfico y económico de la región. Pero el control de ese desarrollo o de este desarrollo económico estaba en manos de capitalistas ingleses y chilenos, más no de bolivianos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Del estaño, del litio, del oro o del nitrato, ¿no? Entonces ustedes ya ponen ahí, complementan con A, B, C o D. Anótense 12A, 12B, 12C o 12D, ¿ya? Muy bien. Les vamos a dar un tiempito para que estudien, sigan viendo, ¿ya? Y mientras tanto, vamos a ir leyendo la pregunta número 13. Si hay alguna cosita de la pregunta, el sentido, alguna palabra, entonces me tienen que preguntar, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 13. Ante la presión del belcismo que acosó sin tregua su gobierno, el dictador José María Linares convocó a un congreso que le aceptara la dimisión y eligiera a su sucesor. El congreso nunca se reunió. Un golpe de Estado, realizado en enero de 1861, protagonizado por sus más estrechos colaboradores, dio lugar a la primera junta de gobierno de nuestra historia, integrada por quien fuera su ministro. Muy bien. Primeramente vamos a aclarar qué significa y qué es el belcismo, ¿no? Que es una palabra acomodada por el historiador Carlos Mesa, obviamente por otros historiadores también, que era precisamente lo que decíamos la corriente, ¿no? En ese entonces, por si acaso les voy a aclarar que no habían partidos políticos todavía, pero sí habían facciones, ¿no? Habían corrientes políticas. Y una de esas era el belcismo. Podemos decir ahora, por ejemplo, del MNR, podemos decir el MNRismo, del MAS podemos decir el masismo, ¿no? Y en esa época era el belcismo. ¿De quién? De Belsu, ¿ya? De Belsu. Por tanto, ya les he dado casi media respuesta, ¿ya? Entonces, lo que nos está preguntando aquí en la pregunta número 13 dice, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fuera su ministro? ¿No? ¿Quién fue el ministro de ese presidente que fue derrocado? ¿No? ¿Quién fue el presidente que fue derrocado? Ahí está, ¿no ve? ¿Quién fue? A ver si me dice, ¿ya? Si están entendiendo bien la pregunta, ¿quién fue el presidente que fue derrocado? Ya, a ver si me lo dicen en el chat o en el micrófono, no hay problema, ¿ya? Pero creo que está clara la pregunta, ¿verdad? Son fragmentos de la narración de la historia del señor Carlos Mesa, que es uno de los historiadores más reconocidos actualmente porque hizo la labor titánica de poder compilar, ¿no? La historia de todos los historiadores antiguos, anteriores a, digamos, a la época republicana, a la época incluso, ¿no? Colonial, para establecer lo que conocemos como nuestra historia oficial, que es decir, aunque para muchos no hay una historia, y la revisión de la historia debe ser siempre estar en constante dinámica, ¿no? Ese es otro punto, otra cosa que tenemos que tratar en otra lección, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que nos pide es cuál de los personajes que están acá, A, B, C o D, ¿no? Mariano Melgarejo, José María Chá, Aniceto Arce o Manuel Isidoro Belso. Bien. Ahora sí, anoten por favor su respuesta. Anoten de la pregunta número 13. Sé que tal vez podría estar un poco difícil si tú no has estudiado, ¿ya? Pero si has estudiado, yo creo sí. Y les voy a pedir un favorcito nuevamente. Gracias, Oliver. Que por favor no consulten el internet porque se estarían ustedes mismos engañando, ¿ya? Para que todo háganlo de sus conocimientos que tienen ustedes previos, ¿ya?
Obviamente que consultando en internet también aprenden, pero más que todo, ¿no? El afán, ¿no? De consultar y todo eso. Es decir, mejor hagámoslo de acuerdo a lo que nosotros conocemos, ¿ya? Y obviamente que no es tampoco, ¿no? Decididamente prohibido, ¿no? Pero yo les recomiendo eso, ¿ya? Muy bien, pasamos a la pregunta número 14. Ya saben, si se han atrasado, me dicen, por favor, vuelva a la anterior diapositiva, ¿ya? 14. La fuerte presión expansionista chilena en el litoral por la instalación de intereses chilenos y brasileños en la explotación del salitre comenzó a generar conflictos de límites propiciados por Chile para copar las ricas región salitrera y guanera de qué? De Mejillones, de Caracoles, de Antofagasta o de Cobija, ¿no? Tenemos cuatro opciones, ¿ya? Esas cuatro opciones, una solamente es valedera, por si acaso, ¿no? Vamos a volver a leer la pregunta y si quieren les lo voy a plantear de otra forma, ¿no? Que en esa época, pues la presión expansionista de Chile, como sabemos desde Santa Cruz, ¿no? Se supo, incluso antes, que Chile tenía la intención de establecerse como una potencia hegemónica y geopolíticamente en el Pacífico Norte, es decir, lo que son territorios peruanos y bolivianos en esa época, ¿no? Y entonces, esa era la fuerte presión expansionista de Chile, que, digamos, empujado por los intereses ingleses, ¿no? Porque saben que ustedes en Chile, ¿no? Viña del Mar, todo eso, se asentaron colonias no solamente suizas, ¿no? Sino inglesas, que promovían precisamente que Chile fuera una potencia económica en Sudamérica, como que actualmente no es una potencia, pero sí está, digamos, en buen estatus económico Chile, ¿no? Tampoco hay una potencia que, digamos, podemos decir, Brasil sería la única tal vez potencia, ¿no? En Sudamérica, seguida por Chile, tal vez, y el tercer lugar sería tal vez Uruguay, pero en este caso estamos hablando, ¿no? Que en esa época el interés geopolítico que tenía Chile hacia el Pacífico Norte estaba declarado desde Diego Portales, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y entonces aquí dice por la instalación de intereses chilenos y brasileños en la explotación de salitre, ¿ya? Comenzó a generar conflictos de límites propiciados por Chile para copar las ricas regiones salitrera y guanera de, entonces ahí tenemos que aclarar cuál era esa región rica en salitres y en guano. Ya hemos explicado qué es el guano y el salitre, ¿verdad? Muy bien. Adelante, ya tienen su respuesta. Mientras vayan contestando ustedes, vamos a pasar al número 15. Dice, la política agraria tuvo un importante giro con el decreto de 1863. Ahí tienen la facilidad para lo que se han aprendido los años y las fechas. Por ejemplo, es el año, ¿no? Y así va a ser más fácil que se puedan ubicar, ¿no? Dice, la política agraria tuvo un importante giro en el decreto de 1863 que apelaba a la legislación de 1825, o sea, la legislación que hubo con Bolívar al fundarse la nueva República de Bolívar, ¿no? Y la de 1831, que fue la, digamos, primera enmienda a la Constitución llevada a cabo por el Mariscal de Santa Cruz, ¿no? En 1831, que reconocía la propiedad de la tierra por parte de los indígenas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en 1863? Ya se han ubicado. Inciso A, entonces respondan, aunque se dejaba poco claro la distribución igualitaria de las tierras. B, aunque establecía que las tierras libres no se podían subastar. C, aunque establecía que las tierras se podían subastar. O D, A y B, ¿no? Ya en el D las confunden ustedes, ¿no? Y pueden pensar, o serán las dos, pero analizaremos, ¿no? Si A y B se contradicen o no, y de ahí vamos a, si se contradicen, entonces vamos a desechar el D, y por ahí no se contradicen, entonces podría ser la opción, sería D, ¿ya? ¿Qué dice la A? Dice, aunque se dejaba poco claro la distribución igualitaria de las tierras, ¿ya? Eso dice en el decreto de 1873, y esto lo que dice será contradictorio o será complementario al inciso B, dice, aunque establecía que las tierras libres no se podían subastar, ¿ya? Y para esto, para conocer esto un poquito, la realidad es la siguiente, ¿no? En ese entonces, las tierras, ¿no? No todas, ¿no? Tenían un dueño comunitario, ¿no? El famoso AILU, ¿no? Que no aceptaron muchos gobiernos, ¿no? Entonces, eh,
no había pues entonces, la cuestión de la igualdad estaba en vilo de discusión de muchos políticos, ¿ya? ¿Entiendes? Porque especialmente los occidentales, los que nos colonizaron, ¿no? Los españoles, luego los criollos, siempre pensaban que una propiedad debía ser individual y no comunitaria. Pese a que en muchos países comunistas, ¿no? Como Rusia, por ejemplo, o la China, existen propiedades comunitarias, pero no todo, ¿no? Ahora, precisamente la China es uno de los países más capitalistas, ¿no ven? Ya no es comunista. Entonces, analizaremos la I B, ¿ya? Y establezcan ustedes si se complementan o se contradicen, ¿no? ¿Entienden? Analícenlo y respondan. Por ahí también es el C o también es el D, ¿ya? Si serían, digamos, complementarias, la respuesta sería D, pero si no son complementarias, entonces solamente tenemos que elegir entre A, B y C. Ya, esa es la respuesta. Muy bien, ya les he dado una ayuda. Ahora vamos a pasar. ¿Ya has respondido? Ya, correcto. Entonces vamos a la pregunta número 16. Ya, vean que esta pregunta es cortita, pero es un poco media complicada, ¿verdad? Hay otras que son largas y son más fáciles, pero son largas de leer, ¿no ven? Muy bien. Pregunta número 16. En octubre de 1861, la acción represiva del coronel Plácido Yáñez, que a título de sofocar una rebelión, detuvo y encarceló a más de medio centenar de ciudadanos. Entre ellos, el expresidente Córdoba, Jorge Córdoba, terminó en una implacable masacre en la que fueron asesinados el propio Córdoba y más de 60 militares y civiles. ¿Cómo pagó Yáñez esta masacre de personas? Muy bien. Entonces, este fragmento de la historia del libro, ¿no? Nos dice que hubo una masacre, ¿ya? Que posiblemente haya sido provocada por los enemigos asesinos rivales, ¿no? Entre camaradas políticos militares. Porque de otra forma no podemos justificar que una simple manifestación, ¿no? Se dispare a quemarropa a la gente, especialmente son gente docta, conocida, ¿no? Clase media, clase superior, como los militares, por ejemplo, y otras personas que eran criollos, ¿no? Que estaban reunidos en la plaza. Entonces, ¿por qué? Dice, no, ¿por qué? ¿Quién ordenó esta matanza? ¿No? Entonces, esto queda como una anécdota en la historia, pero sin embargo hay un libro, ¿no? Hay una obra literaria que hemos visto, ¿no? Que escribe acerca de este hecho fortuito o digamos poco fortuito, ¿no? De una masacre, ¿no? Eh, en sí, en Bolivia hubieron muchas masacres. Una de las importantes es esta, pero no se las resalta tanto porque no es tanto la gente indígena que muere, sino más que todo gente blanca, gente criolla, gente hijos de españoles o gente mestiza, ¿verdad? Entonces, por eso es que tal vez un poco no se le da mucha importancia actualmente, pero es válido poder conocer este hecho histórico, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las opciones? Cuatro opciones, A, B, C o D. A dice, Yáñez fue ajusticiado por una poblada que lo linchó en la misma plaza principal de La Paz. B, Yáñez fue fusilado por una sentencia militar en el colegio militar. C, Yáñez fue juzgado y apresado por una corte penal compuesta por un tribunal civil militar. D, Yáñez tuvo que escapar al exilio para no ser juzgado ni sometido a las leyes militares. Muy bien, ahí tenemos las cuatro opciones y bueno, vayan eligiendo puede ser la correcta, ¿ya? No se olviden anotarse porque después vamos a hacer una pequeña dinámica, ya comparando, sacando, ¿no? los datos y convirtiéndolo en una nota de aprobación, es aprobación en un examen de ingreso a la normal, ¿ya? Pregunta número 17. Después de las elecciones de 1862, ubíquense en el año, ¿ya? 1862, que ganó en medio de acusaciones de fraude, Acha, o sea, José María Acha, quiso convocar a elecciones libres en las que debían participar las principales facciones políticas, ¿no? Estamos hablando precisamente ahí de una inclinación circunstancialmente partidaria, pero ojo, en esta fecha, así como tal, no existían los partidos políticos, ¿ya? Simplemente corrientes o facciones políticas, ¿ya? Entonces ahí está. Ubíquense las elecciones de 1862, en que dice, ganó en medio de acusaciones Achá, ¿ya? Y es así que quiso convocar elecciones libres en las que debían participar
las principales facciones políticas, que eran dos. Ahora, lo que nos pide la pregunta es cuáles son esas dos facciones políticas que participan o participaron en esa, o debían haber participado en esas elecciones, porque en realidad, como cuando dice quiso, en realidad que no se llevaron a cabo esas elecciones, ¿ya? Por la interrupción de un tercer elemento militar que interrumpió esa intención de Achá, ¿ya? Bien, ¿cuáles eran esas dos facciones políticas de época? Los populistas, influidos por las ideas del PIR, o sea, del Partido de Izquierda Revolucionario, y una junta militar que apoyaba a Villarroel. B, los rojos, entre comillas, también influidos por las ideas del linarismo, y los populistas, fanáticos seguidores de Isidoro Belso. Acuérdense cómo llamamos a los seguidores de Belso, ¿no? En la anterior pregunta, ¿ya? C, el liberalismo incipiente, influido por los oligarcas de La Plata y la nueva élite política del melgarijismo, ¿no? O D, los conservadores, asentados en Sucre, y el movimiento influido por Linares. Bien, ahí tenemos entonces cuatro opciones, ¿ya? Y de esas cuatro opciones solamente una es la verdadera. Así que analicemos bien, ya háganse cuenta que están dando examen real, y si se equivocan va a significar que ustedes van a disminuir su nota, su probabilidad de ingresar a la normal, ¿no? Si les digo eso, no se estresen tampoco, ¿no? Pero vayan viendo cuál puede ser la respuesta verdadera, ¿ya? Asúmalo con mucha seriedad. Muy bien, ya tenemos la respuesta de un compañero Oliver Seguro. Muy bien, gracias, Oliver. Muy bien, entonces vamos a pasar a la pregunta número 18, ¿ya? Bien, pasamos a la pregunta número 18. Dice, esta determinación fue el comienzo del más grande despojo de tierras de comunidad en toda la historia republicana. Ya, muy bien. ¿Qué significa acá? ¿No? Que en este contexto histórico, ¿no?, se da una medida que desfavorece, ¿no?, a la clase campesina que tenía tierras, ¿no?, en esa época, a decisión de ese gobierno, ¿no?, que inició, dice acá, ¿no?, el más grande despojo en la historia de la lucha de la tierra en el país, sobre todo de las comunidades campesinas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serán esas circunstancias? Vamos a leer A, B, C y D, y como vamos a ver, ¿no?, las cuatro opciones son similares en su narrativa, pero varían en años, en protagonistas, ¿ya? Más que todo en años y en protagonistas varía, ¿ya? Bien, inciso A, dice, en 1864, José María Chá, no se olviden que hay dos José María, ¿no? José María Linares y José María Chá, ¿ya? Pero para diferenciarse Chá, decía José María de Chávez, ¿no? Ya, en 1864, José María Chá estableció que las tierras debían consolidarse mediante un pago de entre 25 y 100 pesos. Si este pago no se cumplía, las tierras indígenas pasaban a propiedad del Estado en un plazo de 60 días. Ahora el B. El B es la misma narrativa, la misma narración, pero solamente que cambia el año y el protagonista. Ya, dice, en 1857, Linares estableció que las tierras debían consolidarse mediante un pago de entre 25 y 100 pesos. Si este pago no se cumplía, las tierras indígenas pasaban a propiedad del Estado en un plazo de 60 días. Muy bien, ahí tenemos entonces solamente, ¿no?, en este caso José María Linares, en el otro José María Chá, ¿no? Ahora veremos el C, varía en el año. Dice, en 1867, Agustín Morales estableció que las tierras debían consolidarse mediante un pago de entre 25 y 100 pesos. Si este pago no se cumplía, las tierras indígenas pasaban a propiedad del Estado en un plazo de 60 días. Y por último, el D, que también varía solamente el año y el protagonista. Dice, en 1866, Melgarejo estableció, ¿no?, que las tierras debían consolidarse mediante un pago de entre 25 y 100 pesos. Si este pago no se cumplía, las tierras indígenas pasaban a propiedad del Estado en un plazo de 60 días. Muy bien. Entonces, como es una pregunta de elecciones múltiples y donde las
cuatro opciones son similares, pero no son iguales, solamente una es la verdadera. Tenemos que necesariamente conocer el año de este hecho, ¿no? El año de este hecho, ¿ya? Y también al protagonista, que sería el gobierno de ese entonces. Eso ya casi lo conocemos acá, ¿no ve? Solamente que tenemos que identificar la circunstancia, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya conoce? ¿Ya has respondido? No averigüen mucho el internet, ¿ya? Muy bien, pasamos a la 19. La espectacular expansión del crecimiento mundial y los cambios tecnológicos trajeron consigo un impacto directo de inversión externa en la costa boliviana, lo que determinó que por primera vez un gobierno boliviano recibiera ofertas concretas de inversión que implicaban concesiones de derechos y aún de territorio a cambio de ingresos sin antecedentes en las rentas del país, estancadas por décadas. Esto condujo a que A, B, C o D. Para responder bien, tenemos que entender bien lo que dice la pregunta, ¿ya? En esa época, ¿ya? Había, dice, una espectacular expansión a nivel mundial, ¿ya? De la parte de la economía, ¿no? Y de la tecnología, más que todo, ¿ya? Claro que épocas de esa época eran avances tecnológicos, pero lo que actualmente pueden ser anticuallas, ¿no? O sea, cosas caducas, pero en esa época eran pues el boom, ¿no? Los cambios tecnológicos, que dice, trajeron consigo un impacto directo de inversión externa en la costa boliviana. Es decir, que para hacer de la economía extractiva, ¿no? Atractiva, tenía que haberse invertido en bienes tecnológicos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que era una expansión a nivel mundial, ¿ya? Lo que determinó que por primera vez un gobierno boliviano recibiera ofertas concretas de inversión. Es decir, dice, no, queremos invertir en Bolivia tanto dinero para esta actividad, ¿ve? Que implicaban concesiones de derechos, dice, que implicaban concesiones de derechos y aún de territorio. Es decir, una cosa es conceder, ¿no? Dar en concesión un territorio para que se explote bajo cierto tipo de prerrogativas para el Estado, o sea, bajo cierto tipo de beneficios económicos para el Estado, ¿no? Esas son las concesiones que no es decididamente otorgar a título de propiedad, pero sí de derechos y aún de territorio, ¿no? Por ejemplo, derecho a la explotación en territorio boliviano por un tiempo determinado. Es una concesión, no es totalmente definitiva, ¿no? O permanente, ¿ya? Dice, a cambio de ingresos sin antecedentes en las redes del país. Pero como el Estado no tenía la capacidad económica, ¿no? Ni siquiera los incipientes empresarios mineros de la época tampoco tenían la capacidad económica de poder invertir en estas empresas transnacionales que tenían la tecnología para facilitar la explotación. Entonces, siguió el Estado, ¿no? Digamos, en un estado de insolvencia para poder participar como, digamos, ¿cómo se llama esto? Como accionista minoritario siquiera en esas empresas, ¿ya? Porque se requería mucho, mucho capital de inversión. Bolivia aún era un país incipientemente, económicamente incipiente, no podía cumplir con el pago económico. Dice, esto condujo a qué? Al Tratado de Libre Comercio Marítimo de 1867 entre Chile, Perú y Bolivia. O B, al Acuerdo de Arica en el cual se negociaría tripartitamente con los ingresos de capitales ingleses. C, al nefasto Tratado de 1866 en el que Bolivia aceptaba la explotación conjunta con Chile. O D, a la acción de Agustín Morales de habilitar los puertos marítimos de Antofagasta y Mejillones en 1867. Bien, tenemos cuatro opciones, ¿ya? Ahí tenemos las cuatro opciones. ¿Cuál se acomoda más a lo que hemos narrado históricamente? Un periodo de expansionismo a nivel mundial donde Bolivia tenía una situación favorable, pero no había sido beneficiado tanto Bolivia, sino más que todo
las empresas, ¿no? Los inversionistas o los privados. Bien, si tienen ya la respuesta, está claro todo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta número 20. ¿Ya? Siéntanse libres de preguntar cualquier cosa. ¿Ya? Bien, vamos a la pregunta número 20. Dice, defina el verdadero hecho histórico. Bien, dice, en 1860 se produjo el mayor levantamiento contra José María Chá, liderado por Linares, quien logró copar la paz y tomar triunfante el Palacio de Gobierno donde se hallaba el militar. En un confuso episodio, Morales o uno de sus hombres disparó contra el líder moralista y lo asesinó, revirtiendo la situación en su favor, lo que le permitió mantenerse en el poder hasta 1861. Muy bien, he leído la. No vayan los cuatro para usar tiempo. Lo que vamos a hacer es ver, analizar, ¿no? Que las cuatro opciones son similares, pero no son iguales. Entonces, analizamos lo primero, el año, contra quién se produjo el mayor levantamiento, quién lideró este levantamiento. Esas son tres preguntas claves, ¿ya? Especialmente las dos últimas. ¿Quién produjo? ¿Contra quién? ¿Ya? Primero, ¿contra quién? Y luego, ¿quién produjo? ¿Ya? ¿Y en qué año? ¿Ya? Muy bien, analicemos. Mientras tanto, vamos a ver si hay alguna. A ver, ya, muy bien. Oliver ya nos está dando una respuesta, la suya, obviamente. ¿Ya? Entonces, ahí está. Analicen. Muy bien, analicen por favor la situación. Tienen tiempo todavía, un minutito, no, 30 segundos más. Analícenlo. No lo hagan a la rápida porque tienen que leerlo bien, entender bien, porque de eso se trata, ¿no? No estamos apremiados con el tiempo. Sí estamos apremiados porque hasta las 9 terminamos, pero no tanto, ya como un examen. En un examen hasta ustedes se quieren, ¿no? Ir a ratito quieren ir al baño, las chicas, ¿no? Ustedes los muchachos también quieren ir al baño porque están nerviosos, ¿no ve? Entonces, eso ahora no existe esa situación, ¿ya? Muy bien. Ya también gracias a Lisette también, que está contestando. Gracias. Muy bien, me parece que ya es el tiempo, ¿no? Por si acaso se les va a pasar las diapositivas con las preguntas y las respuestas, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar a la 21. La 21 dice, eliminó la moneda feble que el Estado había mantenido desde los tiempos de Santa Cruz y como consecuencia de ello creó el Banco Nacional con el objetivo de desorganizar el sistema monetario nacional. Acuérdense que habíamos dicho que durante la primera gestión del gobierno de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Había una situación que las monedas eran, ¿no? Desde el inicio de la República, que no ocurrió mucho tiempo, creo que fueron apenas 4 años, ¿no? En que estaba en vigencia una moneda nacional que era de plata maciza, ¿no? Que no representaba el valor real de la moneda. Por ejemplo, una moneda de plata que valiera un boliviano, no representaba ese boliviano el valor de su mineral, vale decir que representaba incluso 10 veces más que su valor nominal de un boliviano. No sé si me dejo entender, ¿no? Por ejemplo, si ahorita habrían monedas de un boliviano que fueran de oro, ¿usted preferiría pagar, ¿no? Al micro unos 50 comunes de oro o preferiría guardárselo esa moneda? ¿No ve? Esa es la pregunta, ¿no ve? Más o menos algo así, ¿ya? Entonces, por esa razón, Santa Cruz creó una moneda que no era precisamente de plata, sino una aleación de un mineral no, no metálico con un mineral metálico, ¿ya? Con baja ley de plata, muy bajísima, ¿no? Pero tenía algo de plata. ¿Para qué? Para que ese dinero fuese un circulante común en todos los habitantes, para que no hubiera esa restricción de valor de moneda en peso, en oro o en plata. Me están entendiendo, ¿verdad? Por eso hubo una moneda feble, ¿ya? Y entonces elimina esta moneda feble. ¿Qué gobierno? Nos está pidiendo a Agustín Morales, ¿no? Mariano Melgarejo, José María Linares, Ismael Montes, quien además había creado el Banco Nacional con objetivo de poder reorganizar el sistema monetario nacional. ¿Ya? ¿Cuál de los cuatro es? A, B, C o D. ¿Ya? Entonces respondan esa pregunta, respóndanla. Mientras tanto, vamos a ir leyendo la 22. Dice, los dos periodos de gobierno de Tomás Frías, ¿no? A, aquí prácticamente estábamos apelando a su débil memoria, ¿no?
si es que ustedes se han aprendido, pero si se han aprendido y conocen la fecha, ¿no? Es importante conocer que la fecha, pero más que todo su circunstancia política de esa fecha, de ese año, ¿no? En este caso nos está preguntando el año, ¿ya? Dos periodos de gobierno de Tomás Frías. Dice, ¿no? De 1871 a 1873, el primer periodo, el segundo de 1875 a 1877, o B, de 1872 a 1873, y el segundo de 1874 a 1876. C, de 1873 a 1874 y el segundo de 1875 a 1876. Y el D de 1874 a 1875 y el segundo de 1875 a 1876. Muy bien, tenemos una respuesta de Lisette B. Gracias, Lisette. Muy bien, por si acaso no se atengan a lo que están poniendo los demás, ustedes mismos ya, porque si muchos está respondiendo no es, digamos, una guía para que ustedes puedan responder, ¿no? Ustedes respondan de acuerdo a lo que ustedes conocen, ¿ya? Gracias, Oliver, también. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 23. Uno de los objetivos era también comprar dos blindados que pudieran inaugurar la Armada Boliviana sin presencia alguna en el Pacífico, ¿no? Hablando de blindados, pues dicen, ¿no? Que es un camión de asalto que era, ¿no? Eran como una especie de barcos de guerra, ¿no? Como entonces se llamaba, tenía un nombre, ya se me ha ido de la mente, ¿no? Eran como fragatas, pero eran una especie de, de barcos que podían, ¿no? Haber establecido un tipo de soberanía en el Océano Pacífico Bolivia, pero sin embargo, ¿no? Este hecho fue rechazado por el Congreso de ese gobierno que planteó comprar además dos blindados, ¿ya? Además también ese gobierno planteó, ¿no? Pagar la deuda que tenía Bolivia con los países como Perú o como Chile, porque sí tenía una deuda, ¿no? Para que Bolivia fuera económicamente más soberana. Pero el Congreso rechazó esta medida de este presidente. Ahora, ¿quién fue este presidente? Ya que propuso incluso comprar estos dos barcos de guerra para establecer soberanía, porque en entonces pues, no había, ¿no? Ni un barco, y por eso también Chile se aprovechó de que ya aquí los bolivianos no tienen ni un barco y van a querer mar, entonces no nos entraremos, ¿no? Haz de que se les ilumine, invadiremos, ¿no ve? Entonces, también fue una de las desventajas que posibilitó también la decisión de invadir territorio boliviano militarmente, ¿no? Muy bien. Aniceto Arce, Tomás Frías Ametller, Adolfo Valliviancor o Casimiro Cosal. Tenemos cuatro opciones, solamente una es la verdadera. Acuérdense, vayan respondiendo, por favor, cuál fue el presidente que propuso comprar estos dos blindados. Muy bien, vamos a la pregunta número 24. Dice, Chile, esta es una pregunta de complementación también, ¿ya? Dice, Chile, apelando a un que, ahí vamos a completar con A, B, C o D, ¿no ve? Que eximía a las empresas exportadoras de todo gravamen, decidió la invasión de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Será A, Tratado de 1874, B, Tratado de 1876, C, Convenio Bipartito de 1874, o de una enmienda contractual de 1873. Muy bien, ahí tenemos cuatro opciones, solamente una es la verdadera, ¿no? Entonces vayan pensando cuál puede ser, ¿ya? Los que ya conocen la historia, ¿no? La dominan, pues no hay problema, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, vayan viendo, ya. Vamos a pasar a la pregunta número 25, ¿ya? Esta pregunta es también larga, pero también tiene opciones similares. Se llaman opciones múltiples, pero son opciones similares. Carlos Mesa destaca en su narración histórica en el libro Historia de Bolivia la presencia de cuatro hechos fundamentales a modo de antecedentes de la Guerra del Pacífico que fueron decisivos en el momento del inicio del conflicto bélico de la Guerra del Pacífico. ¿No ve? ¿Cuáles son esos? A, B, C o D. Vamos a ver solamente la A. ¿Ya? La presencia mayoritaria de súbditos chilenos en nuestro territorio, la dificultad de vinculación de nuestra costa con el centro de mando militar ubicado en las alturas de los Andes, los voraces intereses del imperialismo inglés ligado a capitales y políticos de Chile y la sucesión de tratados que fueron aprovechados por Chile para sacar ventajas en la región. Muy bien, ahora si analizamos el A y comparemos con el B, ¿cuál sería la diferencia? A ver si alguien me dice por el chat, lean y cuál es la diferencia entre A y B, ¿no?
¿Ya, ya, ya tienen? Muy bien, una de las diferencias es especialmente en el A dice centro de mando militar, en el B dice con centro político económico. Esa sería la diferencia entre A y B. Pero vemos que dice la C, dice también centro político económico, pero en la D dice otra cosa, dice con el administrativo económico, dice, ¿no? O sea que las cuatro son diferentes en esa sección, en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos y cuál vamos a elegir? Luego vamos a decir, luego de contestar las respuestas, vamos a explicar, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está. Ya han elegido. Para que no, digamos, no se pierdan mucho en la pregunta, mucho tiempo, ¿no? Es bueno que tengan lectura veloz, comprensiva, ¿no? Pues rápidamente los ojos pueden girar de aquí a aquí y ver cuál es la diferencia y los subrayan, lo marcan, ¿no? En este caso, en el examen, ¿no? Podían hacerle en la hoja de preguntas, no, digamos, está permitido poder subrayar con lápiz, ¿no ve? Con que eso se lo devuelve, pero pueden subrayar, ¿no? Las diferencias y de esa forma rápidamente contestar, ¿no? Porque esta pregunta les va a demorar por lo menos unos más de 4 minutos en contestar, ¿no? Entonces, para que no tengan eso, subrayen lo que difiere, lo que se diferencia A de B, B de C, o C de D, o de A de D, o lo que sea. Y en base a eso, pues respondan y decidan, ¿ya? Muy bien, pasamos a la pregunta número 26. Ya has respondido la 25, ¿verdad? ¿O alguien todavía está leyendo? Me avisa, ¿ya? Los derechos bolivianos sobre el Pacífico vienen de la etapa prehispánica, probada por la presencia de Tiahuanacu en el litoral y la expansión incaica posterior. El Virreinato del Perú definió claramente sus límites al sur. Pero antes de eso decirles, quiero aclarar que, ¿por qué no? El escritor de esto fundamenta, ¿no? Que Tiahuanacu era, precisamente, estaba basada en su tradición, digamos, cultural, que no solamente era el altiplano boliviano, sino su expansión territorial llegaba hasta las costas del Pacífico Sur, ¿no? Límites con Chile. En esa época no existía todavía, ¿no? Ni Chile, ni Bolivia, ni Perú, pero era que los habitantes milenarios de nuestros ancestros milenarios, ¿no? Tiahuanacote especialmente, ¿no? O los urus también, que habitaban esas regiones y llegaban a conocer, ellos conocieron el mar, ¿no? Conocían el mar, y entonces es probada por la existencia de Tiahuanaco en el litoral y la expansión incaica posterior, que también conquistaron a los tehuanacotas y establecieron los mismos territorios que tenía Tiahuanaco con los límites con el Pacífico, ¿verdad? El virreinato del Perú, dice, definió claramente sus límites al sur. También durante la colonia se basó en la división política, digamos así, del Incario para establecer el virreinato del Perú. Claramente dice sus límites al sur, más o menos en qué paralelo. Entonces ahí nos está preguntando la ubicación exacta de estos límites del sur del Virreinato del Perú, como en este caso también establecer por qué, ¿no? ¿Por qué el libro dice esto, ¿no? Precisamente porque hubo antes, ¿no? Hace unos años, antes de que hubiera la decisión de la Corte de la Haya, algún chileno, algunos de los chilenos se atrevieron a decir que Bolivia nunca tuvo mar y mostraron algunos mapas que fueron manipulados. Dijeron, ¿qué están reclamando Bolivia si Bolivia nunca tuvo mar? Aquí tenemos algunos mapas, algunos. Mentira, ¿no? Porque había mapas de esa época en que sí estaba bien claro definitivamente que el virreinato del Perú abarcaba, ¿no? Hasta qué paralelo del sur, lo que constataba que Bolivia también tenía su salida al Océano Pacífico, ¿no? Para un poco, para esos ridículos historiadores chilenos que dijeron que Bolivia nunca tuvo mar, ¿no? Como decir querer zozobrar o querer, en este caso, ¿no? Tambalear la paciencia de los bolivianos para decir, ¿cómo se les va a ocurrir decir eso? ¿No? ¿Entienden? Entonces, tenemos cuatro opciones aquí. En el paralelo 25, a la altura del Pasco, Valle de Copiapó. B, en el paralelo 26, a la altura de Parinacota, Valle de Copiapó. C, en el paralelo 27, a la altura del Tarapacá, Valle de Copiapó. D, en el paralelo 25, a la altura del Paposo, Valle de Copiapó. Y ahí tenemos cuatro opciones. Si no le entienden mucho esta pregunta, vamos en la siguiente diapositiva, vamos a ir explicando la siguiente clase, seguramente, y ya esto más, digamos concretamente, ¿ya? Pero lo que ustedes saben, lo que hemos leído, entonces pueden contestar ya nomás esta pregunta, ¿ya? Mientras van respondiendo, vamos a leer la pregunta número 27. Dice, la superficie del litoral era de aproximadamente ¿cuánto? ¿Ya?
Ustedes saben esto porque esto ya lo llevaban al colegio, ¿ve? ¿Cuánto de territorio se perdió con Chile? Ya, y ahí está A, B, C o D, ¿no? Ahí tenemos diferentes datos en kilómetros cuadrados, ¿ya? Ahora vamos a ver, dos respuestas, seguramente. A ver, un momentito, por favor. Ahora sí. Previamente, Lisset, dice en A, creo. En A, ¿te refieres al de la pregunta 26 o 27, Lisset? Ya, Oliver dice 26C y 27A. Gracias a los dos. Gracias por su participación. Entonces, ya nos respondió Lisset. Ya, 27. Gracias, Lisset. Muy bien. Perfecto. Entonces, vayan anotando sus respuestas y vamos a pasar a la pregunta número 28. Muy bien. Ya estamos llegando al final. ¿Ya? Tenemos apenas unos 15, perdón, sí, y 6 minutos para terminar. Muy bien. Pregunta número 28. Dice, nombre del embajador boliviano que fue a Lima a pedir la ejecución del Tratado Secreto de Defensa Mutua entre Perú y Bolivia de 1873 ante la invasión de Chile, ¿no? Entonces, lo que la pregunta nos está pidiendo, ¿quién es el embajador, ¿no? Que dijo, fue a Perú y dijo, tenemos que aplicar el Tratado Secreto de Defensa Mutua de nuestros países contra la invasión chilena, ¿no? ¿Ya? Entonces, apliquemos el Tratado de 1873. Muy bien, ¿quién es el embajador? ¿No? Narciso Campero, Serapio Reyes Ortiz, Adolfo Vallivian o Casimiro Cosales. Muy bien, ahí tenemos cuatro opciones. Y la pregunta 29 está muy relacionada con la 28, porque en este caso ya no nos pregunta el nombre del embajador, sino nos está preguntando durante qué gobierno se firmó el Tratado de 1873 de defensa mutua entre Bolivia y Perú. ¿Ya? Una cosa es, ¿no? ¿Quién fue el embajador que fue durante la invasión de Chile a pedir que se cumpliese el tratado secreto entre Perú y Bolivia de alianza, ¿no? Militar entre los dos países? Y el 29 nos pide durante qué gobierno se firmó este tratado en 1873 de defensa mutua entre Bolivia y Perú, ¿no? Muy bien, entonces contestemos las preguntas, la 28 y la 29, contestemos ambas. Pistas, no, pistas, a ver, ¿qué pistas pueden ser? No hay, la fecha del Tratado de 1873 puede ser una pista, porque tiene que acordarse en ese año quién estaba de gobierno, ¿no? ¿Ya? Eso es la idea, que ustedes sepan en ese año quién era presidente, ¿ya? Ahí tenemos varios nombres, por ejemplo, la pregunta de Agustín Morales, Tomás Frías, Narciso Campero o Adolfo Valbianco, ¿ya? Muy bien. A ver, veremos la respuesta. Ya, Oliver dice 28B. Bien, gracias. Entonces ya tenemos la, las 28 y 29 respondidas y vamos a pasar a la pregunta número 30 y 31, que serían las últimas. ¿Ya? Muy bien, vamos a recapacitar un poquito en el 30. Dice, jefe supremo del ejército aliado en la batalla del Alto de la Alianza por su formación académica militar en Francia. Vamos a ver esta más de Lisset. Ya respondió también Lisset. Gracias, Lisset. Bien. Jefe supremo del ejército aliado, dice, ¿no? En la batalla del Alto de la Alianza. Se acuerdan que el Alto de la Alianza es la última batalla en la cual Bolivia participa, ¿no? Juntamente con Perú en la defensa de los territorios invadidos por Chile, ¿no? Dice, por su formación académica militar en Francia. A Ladislao Cabrera, Mariscal Hans Kuhn, C. Narciso Campero Leyes, Eleodoro Camacho, el D. Entonces, ahí tenemos cuatro opciones. Y les voy a dar una pista así en esta preguntita, ¿no? Acuérdense, hemos visto unos militares que tenían un sombrerito al estilo Napoleón, que Napoleón lo llevaba de frente, ¿no? La parte más longitudinal lo llevaba de frente a la frente. En este caso, estos dos militares lo llevaban bien puesto, ¿no? Estos eran dos militares bolivianos. Uno de ellos fue presidente, ¿ya? Entonces, ¿a quién se refiere? A, B, C o D. Tita, ya. Muy bien, vamos a la 31 mientras tanto. La intervención valiente de los regimientos colorados de Bolivia, Murillo y Zapadores, no fue suficiente para frenar la ofensiva chilena
en la que la caballería de Yabar tuvo un papel decisivo. Más de 5.000 hombres, entre muertos y heridos, quedaron cegados en el campo, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a explicar un poco. Por parte de Bolivia, los regimientos Colorado de Bolivia y Murillo, y por parte de Perú, Zapadores, que no fue suficiente la alianza de estos tres regimientos y no pudieron detener la ofensiva chilena que estaba a cargo de la caballería de Yabar. ¿Qué pasa en esta situación, no? Que fácilmente los caballos frescos, ¿no? También como los soldados, descendían de los barcos directo a la batalla. No es así que los bolivianos no tuvieron que marchar a pie en los colorados, ¿no? Desde La Paz, se los reclutaba Oruro, Potosí, a pie hasta el frente de batalla, cansados, ¿no? Y sobre todo, sean digamos, ¿no? Un juego a la puntería se han expuesto porque eran en pleno desierto beige, como el fondo de la pantalla, un desierto beige, unos puntitos rojitos que venían y se acercaban, porque su uniforme era rojo. Imagínense qué falta de cabeza, ¿no? Por lo menos los hubieran camuflado con el color del desierto, no hubieran sufrido tantas bajas, ¿no? Pero bueno, les disparaban desde lejos a la puntería y bueno, los mataban, ¿no? A los colorados de Bolivia, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Que llegaron los soldados, tanto peruanos como bolivianos, cansados a defender este punto de defensa estaba ubicado en una región de una ciudad famosa en Perú, ¿no? La cual este militar Yabar, a cargo del ejército chileno, tuvo la gran ventaja de utilizar, ¿no? Su ejército, digamos, bien armado y con caballería, ¿no? Eh, Lastimosamente, más de 5.000 hombres entre muertos y heridos se dispersaron entre todo el campo. En ese campo hasta actualmente se dice que siguen sus cadáveres ahí, ¿no? Sus huesos, realmente los esqueletos de estos héroes. Bien, A, los aliados fueron derrotados y Arica tomada. B, los aliados fueron derrotados y Lima tomada. C, los aliados fueron derrotados y Antofagasta tomada. O D, los aliados fueron derrotados y Tacna tomada. Muy bien, a ver, respondan la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Ya? De la última pregunta de hoy día. Muy bien. Me dicen si han terminado todos, por favor, para que procedamos a dar las respuestas. ¿Ya? Me avisan por el chat. Todos sí, sí, me dicen, ya han terminado. ¿Ya? ¿Han anotado? Muy bien, me parece que sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a proceder entonces. Ya, a ver. Ya, muy bien, Lisette, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a proceder, por favor, a dar las respuestas. Lo único que tienen que hacer es, ¿no? Cotejar. Oliva también dice ya 30C, gracias. Vayan a cotejar sus datos que tienen, ¿no? Sus respuestas correctas con las respuestas que están acá y marquen las que son, digamos, verdaderas y luego vamos a sacar un porcentaje para decir cuánto tienen de nota, ¿ya? Respuesta 1C, 2B, 3B, 4A, 5C, 6D, 7D, 8A, 9D, 10A, 11B, 12D, 13B, 14A, 15C, 16A, 17B, 18D, 19C, 20C, 21A, 22B, 23C, 24A, 25B, 26D, 27A, 28B, 29D, 30C, 31D. Muy bien, entonces vayan marcando, simplemente marquen las que han corregido, han respondido bien, ¿no ve? Marquen bien y luego cuenten esas que han marcado bien, que han respondido bien, cuenten, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir ahora la participación de ustedes, que me digan, ¿no? Una vez que hagan eso, una vez que terminen de contabilizar, me digan qué puntaje tienen, ¿ya? ¿Cuántas respuestas valederas tienen? Eso les voy a pedir ahora, ¿ya? ¿Todavía están copiando las respuestas? Están copiando, ¿no? Ya, o están cotejando con sus datos, con sus respuestas, ¿verdad? Muy bien. Tenemos todavía 8 minutos, pero vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Supongo que ya estará, ¿no ve? Supongo que, bueno, hágalo nomás tranquilamente. Vamos a dar 30 segundos más.
Bien, muchas gracias. Entonces vamos a proceder a, vamos a dejar de compartir un ratito para que hagamos un ejemplito, ¿no? ¿Cómo van a hacer ustedes su cálculo? Ya, y esta vez vamos a compartir pantalla con la pizarrita. Muy bien. ¿Alguien, quién se anima a decirme, por favor? Eh, a ver, un momentito. Pues vamos a compartir esta pantalla, un momentito, pero vamos a compartir otra pantalla. Es que está demorando un poquito. A ver, a ver. Ya, no, esta pantalla no nos va a permitir, a ver, no nos permite escribir. Vamos a hacer la pizarra, ¿ya? Nos damos la pizarra, vamos a compartir la pantalla tradicional que teníamos, ¿ya? Mm, muy bien. En esta pantalla no me vamos a hacer a pulso, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ya tenemos una respuesta. A ver, de uno de quiénes. A ver, vamos a ver. Eh, Oliver saqué 25 sobre 31. Ahora, para saber la nota sobre 100, ¿ya? Vamos a tomar el caso de nuestro compañero Oliver Mamani. Vamos a ver. Primero vamos a hacer esto, ¿no? Él tiene 25, ¿ya? 25 respuestas buenas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos, no? Aquí haremos, ¿ya? 31 preguntas representan 31 preguntas. Representa el 100% de la nota. Digamos, el que se haya sacado, ha respondido las 31, tiene 100 sobre 100, ¿ya? 100% de la nota representa las 31 preguntas. Pero como Oliver solamente ha contestado 25, que es un buen puntaje, me parece, 25, ¿cuánto representará esto en el porcentaje? ¿No? Esta es una variable X que hay que despejar. ¿Cuánto será? ¿No? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 25 por 100. Multiplicamos 25 por 100. Ya está el signo de multiplicación. ¿Cuánto es 25 por 100? Es 2500, ¿no ve? Solamente levantamos dos ceros, 2500. Muy bien. Ahora, como tenemos 2500 acá, ¿no? Vamos a dividir esto entre 31. Dividimos entre 31. ¿Ya? A ver si alguien tiene la calculadora ahí. Entre 31, que es el número total de preguntas. Si alguien tiene la calculadora a mano, me avisa. Limo Oliver puede tener la calculadora. 2500 entre 31. ¿Cuánto es? A ver, vamos a hacer acá. 2500 entre 31 es igual a 80, pero los decimales me sale con decimales, me sale 80.6. ¿A cuánto se redondea 80.6? La ley del redondeo vamos a aplicar, ¿ya? 80.6 se redondea al inmediato superior cuando es arriba de 5. ¿Ya? 80.5 se redondea al inmediato inferior. Eso abajo de 5 se redondea simplemente a 80. ¿Ya? En este caso se redondea al inmediato superior. ¿Ya? Es decir, la respuesta sería 81. Su nota de aprobación de Oliver es de 81 sobre 100. Por tanto, entraría plenamente, estaría habilitado para ingresar a la normal, ¿no? Entonces, ya saben la ley de redondeo, ¿no? Si digamos, Oliver se ha sacado 80.4, ¿cuánto se redondea? 80,4, digamos, ¿no? Eso se redondea a 80 simplemente, ¿no? Porque es hasta 80.5 que se redondea al inmediato inferior, que sería 80. Al inmediato superior se redondea arriba de 80.55, digamos, ¿no? 80.56, 80.6 es al inmediato superior, que sería 81 su nota. En este caso, la nota de Oliver sería 81, ¿ya? ¿Está más o menos claro? Vamos a dar, si quieren, otro ejemplo. Podemos hacer otro ejemplo, ¿sí? A ver quién se anima a darme su nota. A ver, ¿quién más? Oliver ya tiene su nota, tiene 81 sobre 100. Ahora, ¿quién más se anima? A ver, seamos así, no son solamente para participar, pero a ver, quieren que yo les pregunte. A ver, hay un teléfono aquí, quisiera, bueno, no es el 460725, ¿de quién será? 460-725. Por lo general, ¿no? Traten de poner nombres, ¿ya?
un nombre para realmente identificarlos más rápidamente. Ya, a ver, tenemos uno. A ver, ¿quién es? Oh, señorita Oliver, ya. Sí, 81 sobre 100, una buena calificación, gracias. Sí, tienes una buena calificación, ¿ya? Pero por si acaso no se fíen porque muchos dicen, si obtenía 51, dicen, ¿no? ¿Estaría aprobado? Sí, estarías aprobado o aprobado, ¿ya? Pero ¿en qué caso, digamos, no estás aprobado? Porque si hay, digamos, los cupos, ¿no ve? Digamos, para la normal de, digamos, de Guarizá, tenemos, ¿ya? Para la carrera de literatura tenemos, digamos, creo que ya no hay carrera de literatura, ¿no? Digamos, para la carrera de inicial, solamente tienen, digamos, 35 cupos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los que seleccionan, ¿no? El equipo ese técnico. Van a seleccionar las mejores notas para cubrir los 35 cupos. Es decir, partiendo de 100 hacia atrás, 100, 99, 90, 90, y van a prosotear entonces. Entonces van a hacer que solamente para los 35 cupos van a copar, digamos, ¿no? Si hay, digamos, 10 que han sacado 92, digamos, hay 10 que han sacado 86, hay, digamos, 5 que han sacado 80, hay otros 5 que han sacado 78 y hay otros 5 que han sacado, digamos, 75. Entonces, esos, ¿no? Los inmediatos inferiores se van hasta llenar los cupos, se van admitiendo hasta llenar los cupos, ¿no? Eso es lo que generalmente hacen porque no así todos los que han aprobado con 51, con 60, van a entrar. No, no. Esta vez no es así, tanto así. Y es por eso precisamente, para que no se hagan problema, es que los exámenes los hacen imposibles para ustedes, difíciles, ¿ya? No quiero llenarse aquí de ilusiones, pero es así. Por eso tienen que estudiar, ¿no? Por eso tienen que estudiar para que estén dentro de ese cupo privilegiado, ¿no? Pero de todas formas, Oliver sacó una buena nota. A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién más se anima? A ver, ¿nadie más se anima? Si yo les pregunto, Julio César, J.D. Copa, Lisette, María Sapiencia, tal vez Mariam. María, ¿no quieres darnos tu nota? De Zair, dice 22 sobre 31. A ver, Zair, muy bien. Zair entonces sacó 22 sobre 31, ¿verdad? Muy bien, veamos. Entonces, fácil, ¿no ve? ¿Cuánto sería tu nota? 70.9. Muy bien, has sacado ya tu porcentaje. ¿A cuántos redondeas 70, Zair? ¿A cuántos se redondearía? Porque no te van a dar decimales. ¿Cuántos redondeamos? A 71, ¿verdad? A 71 se redondea su nota. También es su buena nota de Zaire, ¿ya? Muy bien. Los demás, no se preocupen, no es solamente una simulación, ¿verdad? Así que sigan estudiando. Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda, ya no, porque ya las 9:01. ¿Y qué hacemos entonces con esto? Vamos a explicar una preguntita nomás, ¿ya? Una preguntita nomás vamos a explicar. A ver, ¿se ve la pantalla? No se ve, ¿no ve? Bien, ahorita voy a compartir nuevamente la pantalla y ahora sí. Muy bien, vamos entonces. Ahorita va a aparecer un ratito. Una preguntita les vamos a explicar. A ver, algunas de las principales que había acá que quería explicarles. A ver, creo que era estas de los años, creo que ustedes nomás tienen que hacer porque tienen que conocer los años. A ver, esta es la pregunta 18. Ya, no, esta es de año y fecha. Tienen que saber, tienen que tener base por si acaso para contestar esto, ¿ya? Esto es porque tienen que saber el año, el protagonista, ¿no? Quién hizo la medida y el año. Entonces también la circunstancia, ¿no? El contexto tienen que relacionarlo con la fecha y el protagonista, quién era, Linares, Achá, Morales o Melgarejo, ¿no ve? Por si acaso esta pregunta, la 18 es la D, ¿no? Es de Melgarejo, ¿ya? Es el que estableció la pregunta D. Pero ahí había otra acá. A ver, para ir terminando esto, ¿ya? A ver. mm, mm, este tal vez será 9, o será un trillo. Vemos adelante. Esta no es la 1. Muy bien, es la 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta entonces sería, ¿no? Muy bien, a ver, la 9. ¿Cuál era la respuesta de la 9? A ver, ¿alguien me dice? Ya. Si alguien me dice, nos va a facilitar, ¿ya? ¿Cuál era la respuesta de la 9? ¿No? Bien, ¿qué ocurrió entonces para que Inglaterra, que tenía su embajada aquí, incluso no, en Bolivia, dijera, no, a partir de hoy día Bolivia no existe para nosotros? Fue un incidente surgido por el encarcelamiento, primeramente, ¿no?
de un comerciante norteamericano que dice que provocó la intervención del embajador, ¿no?, de la Gran Bretaña, ¿no? Se fue el embajador que a la vez al protestar fue expulsado, ¿ya? Oliver 9D. Gracias, gracias Oliver, que fue expulsado por haber reclamado, ¿no?, que por qué a un súbdito norteamericano, que tampoco era, ¿no?, británico, era norteamericano, pero casi son lo mismo, ¿por qué lo expulsaban, ¿no? Dice el B, dice el móvil, estamos desechando la A porque dice cónsul, pero era embajador, ¿ya? ¿Qué dice la B? Dice, el móvil básico era en realidad la injustificada, ¿no?, política proteccionista del gobierno. Pero no era injustificada la política proteccionista, sino era intransigente, ¿no? La intransigente política proteccionista del gobierno de Belsu, ¿no? De Belsu, ¿ya? Lo que provocó la ira del gobierno británico. En realidad, eso fue, ¿no? O sea, un incidente surgido por el encarcelamiento de un comerciante norteamericano provocó la intervención del embajador de la Gran Bretaña, que fue expulsado del país. El móvil, ¿no?, este hecho básico era en realidad la intransigente política proteccionista del gobierno, ¿no? Lo que provocó no la ira del gobierno británico, sino la ira del imperio británico, ¿ya? Siempre, bueno, en ese caso el imperio británico estaba gobernado por la realeza británica, ¿no? Recientemente nomás fueron los gobiernos, bueno, un secretario, ¿no? El gobierno de Gran Bretaña no, en realidad no es, ya no es la autoridad, no sigue la máxima autoridad siempre siendo los reyes de España, ¿no ve? Pero los reyes de Inglaterra, del Reino Unido, sigue siendo un sistema, digamos, monárquico, ¿no? En este caso, ellos son los que deciden, ¿no? Muy bien, entonces, la respuesta verdadera no es el gobierno, sino es el imperio, ¿no? Y por eso la respuesta verdadera es el inciso D, ¿no? Esos detallitos, ¿no? Gobierno, dice, ¿no? Cónsul, eso hace que conozcamos y veamos que realmente la respuesta verdadera era el embajador, ¿no?, de Gran Bretaña, que fue expulsado por la intransigente política de Belsu, por ejercer una política proteccionista de su gobierno en esas épocas, ¿no? De 1855, 1848 a 1855, lo que provocó la ira del Imperio Británico. Y pues dijeron, ¿no? Dijo la reina en ese entonces, o el rey de Inglaterra, dijo, a partir de hoy Bolivia no existe para el Imperio Británico por este hecho que se sucedió en el territorio nacional. Y fue expulsado el embajador y el comerciante norteamericano, ¿no? Bien, muchos dicen, ¿Perso era o no era comunista? ¿Será? ¿Habrá sido comunista o no? Bien. Pero en realidad no, lo que él quería era precisamente, ¿no?, llevar una política propia, ¿no? De, digamos, de no menospreciar lo propio y más bien menoscabar lo foráneo, ¿no? Esa era, digamos, dentro de su política proteccionista, saben que le decían el tatabés porque siempre hacía medidas a favor de los más pobres, ¿no? Y lo que al fin y al cabo causó que las mismas revelación de sus camaradas militares. Bien, bueno, muchas gracias por su paciencia. Será hasta la siguiente clase, el siguiente martes, a la misma hora, con una nueva diapositiva. Entonces, ahora sí les puedo decir que les voy a compartir ya nomás en su grupo de WhatsApp, ¿no? En este caso, la diapositiva. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos un ratito a ver quién más dice, la Alicia no ha dado su nota, tenía que darnos, ¿no? Ven, dice Oliver, según yo, Oliver 30C, Oliver también se saqué 25/31, ahí tiene su nota, y también de Said, 71, y de Oliver 81, perdón, ¿no ve? Muy bien, entonces sigan estudiando, sigan participando, ya, siempre va a ser mi sugerencia, ¿no? No consulten fuentes externas para ver cómo están aprovechando las clases, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está. Muchísimas gracias a todos por su participación, ¿ya? Y nos sería hasta a las 7:30, no se olviden, porque se supone que ustedes regresan a su casa, trabajan o estudian, ¿no? Y regresan apenas a las 7:30, están regresando, ¿ya? Sí, sí, lo voy a enviar el PDF en este momento a administración y luego va a ir a su grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias
y tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches.